gozo de placeres dar honor. Que deleite su presencia al servir al Salvador. What a joy to live for Jesus. What delight to sing His praise. There is pleasure in His presence when we seek Him all our days. Puede inundar su gozo y su dulce paz al mar. Su poder nos da con creces a su voluntad probar. We can have His joy within us. We can hear His peace be still. We can know His Spirit's power when we seek to do His will. Cuando Cristo es primero, cuando andamos en su amor, cuando es dueño absoluto, su palabra es lo mejor. Cuando es dueño absoluto, su palabra es lo mejor. Muy buenos días, hermanos. Qué gusto es saludarles hoy. Esperamos que estén disfrutando las ricas y abundantes bendiciones de Dios sobre tu familia, sobre tu iglesia y sobre tu vida. Estamos orando por ustedes y esperamos que Dios les siga con sus bendiciones. Muchas gracias por sus oraciones. Tuvimos un buen tiempo, una excelente apertura de este año escolar 21-22 y fue un gusto verles a los alumnos regresando, 21 de ellos de segundo y tercero y 3 nuevos que ya se establecieron, y Dios mediante tendremos otros para el mes de enero. También el hermano Sergio nos hizo el anuncio, hablamos él y yo, y parece que vamos a poder reinstalar el programa que teníamos antes de la licenciatura. Oren por esto, ya hablamos con los indicados y entonces estaremos anunciándoles esto en cuanto que se pueda comenzar. Ahora, por favor, abran sus Biblias en al libro de Romanos, en la epístola, la primera, la de Romanos, según Pablo, el apóstol. Y ahora sí queremos examinar la epístola de los Romanos en esta mañana. La epístola a los Romanos, Pablo dice aquí en los primeros 7 versículos. Ahora, en cuanto a la epístola de los Romanos, por medio de introducción, la epístola a los Romanos fue escrita por Pablo desde Corinto durante la tercera visita del apóstol Pablo a esta ciudad. Correctamente se ubica primera entre las epístolas porque en el Nuevo Testamento es la exposición más completa de las verdades centrales del cristianismo. La epístola surgió por la intención que Pablo tenía de visitar a los cristianos romanos y su deseo de comunicarles las grandes doctrinas de la gracia que le habían sido revelados a Pablo. Entonces, en el estudio de esta epístola, claro, como ya mencionamos, la epístola es puesta primera a la lista de las epístolas de esta sección
después del libro de Hechos, porque trae las doctrinas principales de nuestra fe cristiana. Ahora, encontramos casi todas las doctrinas principales: justificación, redención, doctrina del pecado, doctrina de elección, doctrina de Israel, y doctrina de la iglesia. Muchas más doctrinas encontramos en esta epístola. Pero vamos a intentar dividirla en secciones. Vamos a estudiar esta epístola capítulo por capítulo, versículo por versículo. Algunos de los capítulos serán divididos en 2 o 3 secciones, pero así es como queremos estudiarlo, porque ya estudiamos sobre las doctrinas principales que nosotros creemos como bautistas fundamentales e independientes. Yo creo que aquí podemos ver lo más práctico de esta epístola en el sentido personal, además en el sentido doctrinal y práctica de la epístola a los romanos. Ahora voy a leer los primeros 7 versículos porque es nuestra lección de hoy. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces Pablo solamente tenía en su tiempo las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, y de allí él testificaba de Cristo y las doctrinas que hallamos en esta epístola. De hecho, él hace mucha referencia al Antiguo Testamento al enseñar estas doctrinas. Y las sagradas escrituras, hablando de las promesas que él hizo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, cuando notamos en este pasaje que acabamos de leer, que Pablo tenía un plan para la vida de Pablo. Él fue llamado. Dios tenía algo pensado que él quería que él hiciera en su servicio. No solo llamado, pero particularmente llamado y apartado para el evangelio de Dios. Pablo llegó a ser conocido y Dios le llamó como un apóstol o un enviado a los gentiles. Como Jeremías, en Jeremías 1:5, Dios dijo de él: yo te conocí mientras que estabas en el vientre de tu madre y te llamé. Y entonces así también Pablo fue apartado o escogido desde la vientre de su madre y apartado para el evangelio, según Gálatas capítulo 1 versículo 15. Su parentela, de cual él nació, su nacimiento, su herencia, la educación que él obtuvo bajo los pies de Gamaliel en el Antiguo Testamento, llegando a ser parte del Sanedrín, etc. Todo esto había sido arreglado por Dios de tal manera para constituirle y colocarle como un vaso escogido, porque así es como Dios le dijo al hermano que le iba a bautizar, a Pablo: es un vaso escogido. Entonces, para esta obra de predicar y esparcir el evangelio. De manera igual, como Dios tenía un plan para la vida de Dios, para la vida de Pablo, Dios tiene un plan para tu vida y para mi vida. Desde hace casi 60 años hay el plan de Dios para mi vida. Y por más de 50 años he estado predicando el evangelio de un extremo al otro aquí en México y preparando obreros
para predicar el evangelio en este país y en otros lugares donde Dios le ha llamado. Entonces Dios tenía un plan para Pablo y Él también tiene un plan para mí y para ti. Por ejemplo, Dios tiene el plan para que tú y yo seamos salvos. En el primer versículo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo es su nombre en esta epístola. Antes él se llamaba Saulo. Cuando Dios llamó, cuando él fue salvo, entonces él era Saulo. Él había salido para perseguir y aprisionar a los cristianos en Hechos capítulo 1. Tenía cartas de autoridad de los judíos, de los sacerdotes y Sanedrín. Y entonces, pero a pesar de esto, porque Pablo halló en el camino de Damasco, él llegó a ser un hombre convertido a Cristo Jesús. Luego él fue nombrado Pablo. Y entonces llegó a ser conocido como Pablo. Pablo no era el nombre por cual siempre había sido conocido. Esto se manifestó como Pablo un poco después que él había sido enviado a los gentiles desde Hechos capítulo 3. Todavía en Hechos 3 era conocido como Saulo. Dios dijo a la iglesia: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Y un poco más después, cuando él comenzó a predicar, y él y Bernabé, entonces fue conocido como Pablo. Entonces, este nombre Pablo es la parte gentil de él. Pablo no era el nombre de él por cual había sido conocido, pero asumido poco después de comenzar su misión a los gentiles. La práctica de asumir un nombre gentil adicionalmente al nombre original hebreo, que era Saulo, y ahora Pablo, era muy común, o era común, y fue una indicación del aflojamiento de las ataduras de la exclusividad religiosa. Hasta el tiempo de Pablo y poco, Pedro predicó a los gentiles, a Cornelio, y también Felipe también predicó a los samaritanos, pero eran judíos, pero de otra ramo de Abraham, no de Isaac. Entonces, pero aquí encontramos que Dios le envió a los gentiles y él tiene el nombre de Pablo. Y entonces, antes, mientras que era Saulo y un poco después, después de su conversión a Cristo Jesús, y nos preguntamos cómo que Pablo fue salvo. Dios tiene un plan y parte de este plan es que creamos. De hecho, él nos dice en Primero de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 3, que ese es su mandamiento, que creamos en el Señor Jesucristo. Y Cristo dice en el libro de Juan: si no creéis que yo soy el ungido, el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, no podréis ser salvos. Pablo conoció en el camino de Damasco el amor de Dios, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, después de esto, de hecho, la Biblia dice que la gracia de Dios ha aparecido a todos los hombres para salvación. Aún a Pablo, él entendía, pero no lo aceptaba. Y así es con muchos hombres, ateos, evolucionistas y todo, muchas veces que no creen en Cristo como el Salvador, como el Creador, no porque no tienen la evidencia, tienen la Escritura que lo declara, pero esta gracia de Dios se ha aparecido. Y Pablo, en el camino a Damasco, cuando Cristo apareció a él le dijo: Saulo, Saulo, dura cosa es dar contra los cosas. Y Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Y él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nadie le puede invocar como Señor si no le conoce como Señor. Entonces llegó a ser un hombre salvo, pero no solamente esto, pero notamos que la Biblia dice que él fue llamado no solamente para ser salvo por la gracia de Dios, pero fue llamado para ser un siervo de Dios, de Cristo. Dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio. Primero fue llamado a salvación. Luego Dios quería encajarle en su plan completamente y le llamó para ser un siervo. Esta palabra siervo actualmente es una palabra que viene de una palabra griega, doulos, que significa esclavo. Entonces, uno que es un siervo de Dios o de Cristo no es un siervo contratado. No es un siervo común de Jesucristo como cualquier cristiano, ni un atendente voluntario, ni un siervo voluntario en este aspecto, ni un oficial inferior, ni un discípulo solamente ministrando, sino un esclavo voluntario llamado para hacer cierto trabajo y servirle de una forma intensa en su servicio. Entonces fue llamado siervo, esclavo, pero esclavo de Jesucristo, su Salvador. Entonces así debe llegar a ser cada cristiano, que le sirvamos con esta actitud, estimando a todos los demás superiores a sí mismo. Pero también la Biblia dice que él fue llamado a ser un apóstol. La palabra apóstol aquí viene de una palabra griega que es apostelos, que significa enviarse. Es uno enviado en una misión especial. Es relacionado con 2 Corintios capítulo 5, donde la Biblia nos habla en los versículos 18 y 20 de la embajador, de ser un embajador de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, de 18 y 20 del capítulo 5, de esta manera. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo Jesús, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, al reconciliarnos con Dios, llegamos a ser como Pablo, él vino a ser uno que fue enviado, apostelos. Y la palabra más cerca a esta palabra apóstol o apostelos, actualmente apóstol no es una traducción, es una transliteración del griego al español y también en inglés. Y solamente significa enviarse o un enviado. Y entonces Pablo fue enviado con una misión para abrir los ojos de los gentiles, para predicar el evangelio a los gentiles, para que ellos también tuvieran conocimiento de Cristo y le conociera como su Salvador. Entonces, cuando la palabra más cerca hoy día que tenemos al apostelos o apóstol es la palabra misionero, porque los apóstoles de aquel día tenían 4 requisitos para ser un apóstol. Tenían que convivir o vivir, ser contemporáneos de Cristo. Tenían que haber visto a Cristo Jesús personalmente. Tenían que haber sido llamados por Cristo y enviados por Cristo personalmente. Entonces, Pablo cumple todos estos requisitos. Ninguno de nosotros podemos ser ningún apóstol como Cristo Jesús, pero podemos ser enviados especiales. Podemos ser misioneros enviados a predicar el evangelio a gente que no conoce a Cristo en una cultura diferente. El apostelos no es enviarle para ser solamente testigos, sino para ser
un embajador, un representante de Cristo a otro pueblo a que Dios le ha mandado. Y es lo que dice. Y tenemos el ministerio de reconciliación, la palabra de reconciliación, que es el evangelio. Luego, número 4, notamos que Pablo también fue llamado para ser apartado. Encontramos que él fue llamado para ser salvo, igual como tú y yo, si somos salvos. Él fue llamado para ser un siervo especial, un esclavo de Cristo Jesús, igual como tú y yo, si lo hemos aceptado y estamos sirviéndole en esta capacidad. Fue llamado a ser un apóstol, es decir, enviado por Cristo a los gentiles, una misión especial, y fue llamado para ser apartado. Y él en el versículo 1, a Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio. Pablo dice en el versículo 16 de este capítulo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, fue llamado apartado para el evangelio. Por eso la Biblia nos dice en Marcos capítulo 16, versículo 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id y predicad. Pero predicad que el evangelio es la palabra de salvación, es el poder de salvación. Hay muchos que predican filosofías, hay muchos que predican cómo vivir mejor vidas, hay muchos que predican la ciencia y otras filosofías y otras ciencias, pero solamente el evangelio va a salvar a una persona. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él fue apartado para el evangelio de Dios. Y un pastor bíblico, un pastor llamado por Dios y puesto en el ministerio, su primer trabajo es predicar el evangelio. Somos apartados para predicar el evangelio. Por eso Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. Así me sentí hace casi 60 años atrás, cuando Dios me tocó el corazón para rendirme a predicar el evangelio en los primeros años de los 60. Y luego notamos otra cosa. Él no solamente fue llamado para ser apartado al evangelio, pero es el evangelio de Dios. No es el evangelio necesariamente de credos o de lo que el hombre ha fabricado o de lo que el hombre piensa que es el evangelio. La Biblia dice en la palabra de Dios en Romanos capítulo 10 de esta manera. En el versículo 15, la Biblia dice esto acerca, capítulo 10, capítulo 9, versículo 10, dice la palabra de Dios, capítulo 10, dice en el versículo 13, esto en Corintios, déjenme ir al libro de Romanos, capítulo 10. De esta manera dice la palabra de Dios. En el versículo 15, en el versículo 15, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? Esta palabra enviados es apostelos. Es un envío especial. Hemos hablado de este apóstol de Pablo. Se refiere a su autoridad como apóstol de predicar. Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Por qué? Porque al escuchar las buenas nuevas, el evangelio, y creerlo, ya es salvo y ya es un siervo de Dios, listo para ser enviado por Dios a cualquier cosa. Por eso la Biblia dice, él fue apartado para el evangelio de Dios. A veces se usa la frase evangelio de Cristo. Pablo dice mi evangelio, pero y luego evangelio de Dios, evangelio de Jesucristo, pero es el mismo evangelio. El evangelio eterno es el mismo evangelio que va a ser predicado durante la gran tribulación por los 144,000 y el ángel que vuela de un extremo al otro. Entonces luego notamos que él fue llamado para heredar
las promesas de Dios. Una vez que uno es salvo, ya es uno que tiene herencia en las promesas de Dios. Dice en los versículos 2 al 4 de esta manera que él había prometido, hablando del Evangelio, por sus profetas en las Santas Escrituras, donde encontramos las promesas. Pablo las hallaba en el Antiguo Testamento, en las Escrituras de los profetas de la antigüedad. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 1, Dios que habló a los profetas por las palabras y por visiones, etcétera, ahora nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. Por eso la Biblia dice que él había prometido antes sus promesas en las Sagradas Escrituras. Es algo muy interesante, emocionante leer de las promesas que Dios ha hecho a sus hijos en el Antiguo Testamento. Y luego habla de la justificación. Abraham, esa es una promesa hecha a nosotros por creer solamente en Dios y la palabra de Dios y en Cristo Jesús. La Biblia dice estas promesas son acerca de su Hijo. Son acerca, en el versículo 3, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. No son promesas exclusivamente para los judíos. En la eternidad y en el milenio nosotros vamos a compartir en las promesas que Dios dio a los que estaban bajo la ley, porque son descendencia de Isaac, de Jacob y de Abraham, a quien Dios dio la promesa al principio. Nosotros vamos a compartir, pero no son promesas hechas a la iglesia exclusivamente. Son promesas hechas a los judíos, pero nosotros hemos sido injertados en la vid según la palabra de Dios. Y luego dice aquí que era del linaje de David según la carne. Así nos dice de dónde vino Cristo. Era un judío. Entonces por eso la Biblia dice en Abraham te voy a bendecir, y todos que te bendicen serán benditos en Abraham también. Y luego la Biblia dice, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de Cristo Jesús. Ahí tenemos la promesa del Espíritu Santo, quien va a ocupar nuestro cuerpo cuando creamos en Él, quien nos va a guiar a toda verdad, quien nos va a recordar, quien nos va a ayudar y ser nuestra ayuda en esta vida para vivir para Cristo. Por quien recibimos la gracia. La gracia viene por medio de Cristo Jesús y es una de las promesas. Y el apostolado para la obediencia, la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces, la promesa que él había prometido por sus profetas, las Sagradas Escrituras completadas según los primeros Corintios capítulo 13, con la conclusión de Apocalipsis, están acerca de su Hijo nuestro Señor. Él vino del linaje como Dios había prometido de David según la carne. Es declarado el Hijo de Dios con poder. Participamos en este poder. Según el Espíritu de Santidad, tenemos el Espíritu que pertenece a Dios y nuestro cuerpo así pertenece a Él. Por la resurrección de entre los muertos, la Biblia dice, Él dijo, porque yo vivo, también vosotros viviréis. Y Pablo dijo, entonces, que porque Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar, y por quien recibimos la gracia y el apostolado o el llamado para servirle. Y luego notamos también, Él fue llamado a obediencia. Versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Sabe que la obediencia es una de las maneras que manifestamos la salvación que tenemos en Cristo Jesús? La Biblia dice en Juan 14:15, el que me ama
guarda mis mandamientos. Y el que no me ama, no guarda mis mandamientos. En el capítulo 15, él dice, vosotros sois mis amigos si guardáis o obedecéis lo que yo os digo. Entonces, si hemos resucitado junto con él, entonces debemos guardar su palabra y obedecerle. Entonces la obediencia, por eso la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 28, esa es la obediencia máxima que podemos hacer para Cristo en cuanto a servirle y cumplir con la misión que tenemos como cristianos. Mateo 28, 18 al 20, donde Cristo dice, todo potestad me es dada en el cielo. Tenemos ese poder. Por lo tanto, id, ponte de pie, levántate y sal a los caminos de vallados y tráelos a mi casa y predique el evangelio y seáis testigos de mí, sed testigos de mí. Y luego hacer discípulos, traerlos a Cristo. Y él dice a todas las naciones, él nos ha mandado para hacer eso, en obediencia en cuanto a la gran comisión. Y luego él fue llamado a comunión, según versículos 6 y 7, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten esas dos frases, la última en el versículo 6 y la primera o la frase en medio del versículo 7. Llamados a ser de Cristo, de Jesucristo, llamados a luego a todos los que estáis en Roma. Pablo decía en Filipenses 1:5 acerca de los filipenses, gracias a Dios por vuestra comunión o participación o cooperación conmigo en la predicación del evangelio por medio de vuestras ofrendas, por medio de vuestras salidas a predicar el evangelio en otros lugares. Dios tiene la intención, me parece que es un mandamiento. Es parte del plan de Dios, que Dios nos ha llamado para cooperar con los que somos de la misma fe y orden. Y hasta ahí lo dejamos, entre las cuales Él quiere que es imposible que una sola persona vaya a todo el mundo. Pero si yo gano una persona y tú ganas a otra persona, y nosotros apoyamos a un misionero aquí, a otro misionero aquí, podemos tener influencia a todos los demás. En esto Pablo estaba hablando cuando él dice, llamados a ser de Jesucristo a todos los demás, los que estáis en Roma. Por eso él iba a Roma, para tener fruto entre ellos. Y la manera que tú y yo podemos ir a Roma, ir a las otras naciones, mediante nuestras oraciones, orando por el misionero, que Dios prospere su palabra, que él predica, orando por los que oyen, para que ellos crean lo que la palabra de Dios dice, y orando que Dios mande más misioneros para que prediquen el evangelio, y pues ya luego enviando misioneros de nuestra iglesia y apoyando a los misioneros que prediquen el evangelio. Nuestra base de comunión, de compañerismo, no es cómo lo hacemos. Si predicamos, estamos haciéndolo como Dios dice. Nuestra comunión es a base de las Sagradas Escrituras, de la misión que Cristo nos ha dado y de la doctrina que está en nuestros artículos de fe. Y luego, finalmente, Dios le había llamado a Pablo a ser santo. Es lo que dice en el versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia, paz. Esta calidad de ser un santo no es algo que uno tiene que lograr. Al momento de ser salvo es un santo. Esa es una posición que tenemos en Cristo. Al creer en Cristo tenemos la posición de ser un creyente. Al creer en Cristo tenemos la posición de ser un discípulo de Cristo. Al creer en Cristo tenemos la posición de ser
un hijo de Dios. Al creer en Cristo, tenemos esta posición de ser de Dios y Él es nuestro Señor y Salvador. Pero al llegar a creer en Cristo en este momento, nosotros llegamos a ser santos. Ahora, no nos hablamos como Santo Lili, Santo Delirio, Santo García, etc. Decimos hermano, pero somos santos en la posición. Y luego en Primera de Pedro, la primera epístola de Pedro, en el versículo 15, la palabra de Dios nos enseña de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo. La palabra santo o santidad o santificación tiene tres implicaciones. Él dice: como Él es santo, también vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como decía, tiene tres implicaciones. Primero, somos santos. La palabra significa puesto aparte. Somos puestos aparte por la sangre de Cristo Jesús. Es su sangre derramada que nos provee la redención y el perdón de nuestros pecados y nos conduce a la gloria de Dios y nos hace sus hijos. Entonces, pero luego la segunda es: somos apartados por la sangre y luego somos apartados de la maldad de este mundo. Por eso Él dice: no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque el amor al mundo, el amor, la vanagloria de la vida, la codicia y de la carne, y de esto no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia dice: en el momento que nosotros aceptamos a Cristo, somos hechos nuevas criaturas, según los Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todos son hechas nuevas y las cosas viejas han pasado. Primera de Juan, capítulo 3, primera de Juan 3:3 dice que debemos tener la esperanza de la venida de Cristo. Y todo el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Y Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando hablamos de ser santo, estamos hablando de una posición. Delante de Dios ya somos santos. ¿Santos en nuestro propio derecho? No. ¿Santos en nuestro propio mérito? No. Somos santos porque Cristo es nuestra justicia. Él es hecho a nosotros santificación. Primera de Corintios 1:30. Y entonces somos hechos santos posicionalmente, pero debemos ser santos en práctica en toda nuestra manera de vivir. Entonces Pablo fue un apóstol llamado para ser salvo. Si no eres salvo, Dios te está llamando hoy para ser salvo. Él ya ha provisto lo que tú necesitas para ser salvo. Él murió en la cruz de Calvario, pagando la pena de tu pecado y proveyendo tu redención y tu perdón por tus pecados. Él te puede hacer puro y un santo delante de Él, un hijo de Dios, si tú le recibes como tu Salvador de Dios. Y si no lo has recibido, te invito a que lo hagas hoy. Solamente puedes hablar a Dios en este momento en tu corazón. Inclina tu cabeza delante de Él y admítele que tú eres un pecador indigno de Él. Pero tú crees que Él vino, derramó su sangre, pagó tus pecados y murió y resucitó para tu justificación. Y ahora mismo, aunque no lo entiendas, dile que lo crees, lo aceptas y quieres vivir para Él. Y dale gracias por esto. Entonces Pablo fue llamado para ser salvo, llamado a ser un siervo. ¿Estás sirviendo a Dios? Dios te ha llamado para ser un siervo de Dios, voluntario. No espere que otros te digan o te inviten. Sal a buscar lo que Dios quiere para ti.
Te ha llamado para enviarte mediante las ofrendas, o enviarte mediante tus oraciones a otras naciones, o enviarte como un misionero. Eres apartado, igual como Pablo, para llevar el evangelio a todos los demás. Tienes todas las promesas de Dios como un hijo de Dios y un heredero de Dios. Te ha llamado obediencia, a tener comunión con Dios y con los demás cristianos de la misma fe y orden, y te ha llamado para ser santo. Entonces, vamos a continuar en la próxima semana la segunda lección sobre la epístola a los romanos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.